Ya entró Karen también. Hola Karen, Hola, doctor, buenas tardes, ¿cómo está? buenas tardes. ¿Viste lo que te mandé al correo? No, doctor, ¿cuándo me lo mandó? Ayer lo revisé. No, lo mandé hoy. Ah, ok. No, doctor, no he podido. Voy Hoy, saliendo, bueno, espérate, en medio de. lo voy a subir. Ok. Voy a subir para que lo veamos. Grisel está en el carro y a lo mejor lo puede ver, pero bueno, lo más importante es que te hayas conectado tú. Sí, gracias. Ahorita aquí voy en el tráfico que está bien fuerte, pero ya estoy a menos de 20 minutos desde casa. Gracias. Pero lo ves ahí en eso que ahora lo puse. ¿Lo ves? Sí, ahorita sí, más o menos, quiero ver. Sí, Fíjate que estos dos son, viendo lo que tú me mandaste, ¿no? sí. Yo te puse dos temas, realmente son bastante parecidos. Yo creería que los dos se pueden tratar de la misma manera, lo que tienen una redacción no exactamente igual. Es el primero, Teología del Concilio Vaticano II, premisas sobre las cuales descansa el proceso de transformación iniciado en la Iglesia. Y el segundo, que el horizonte, el horizonte que pretendió trazar el Concilio Vaticano II a la luz de las encíclicas de Francisco I. Los dos pueden ser tocados, o sea, todas las cosas estarían, porque como se hablaría del concilio, de las encíclicas, en uno y en otro, fíjate. Y por supuesto, en el marco histórico, conceptual y teórico, más que todo, estaríamos viendo a Carraner, es el que ok. tiene sobre el concilio de una información, yo diría, vaya, e incluso tú lo has leído y has trabajado sobre eso, me parece a mí que es una gran ventaja. Entonces, Sí. no sé cuál de los dos estos te parecería a lo mejor más. Me llama la atención el de acuerdo a las encíclicas del Papa Francisco, ya que también él ha estado bastante opinando últimamente, ¿verdad? Respecto al tema del concilio, él está haciendo bastante énfasis en que, pues, prácticamente no se ha llegado, pues, digamos, al trasfondo de lo que se pretendió cruzar. Habla mucho, ¿verdad? De lo que está sucediendo incluso en la misma iglesia, ¿verdad? Y dice, hace poco leía a propósito de lo que está sucediendo con la iglesia en Alemania también, ¿verdad? Él decía de que realmente no se ha comprendido y hay una desviación de lo que fueron los fundamentos de lo que se dijo en el concilio, y habla, incluso hace referencia a que vayamos a los documentos conciliares y a ver la filosofía de lo que realmente se plasmó ahí y habla, pues, es decir, me llama la atención, ¿verdad? Más el segundo, quizás, por lo que yo tengo ahorita fresquito, ¿verdad? Y por lo que él está también haciendo énfasis, ¿verdad? Y creo que se puede desarrollar, ¿verdad? También el primero, de hecho, que me llaman la atención los dos, ¿verdad? Porque el primero habla Teología del Concilio Vaticano II, premisas sobre las cuales descansa, y que es prácticamente también lo que él está haciendo énfasis ahorita, Sí. realmente comprender o realmente empezar a desarrollar, como decía Karl Rahner, ¿verdad? Realmente el concilio es un nuevo comienzo, y él incluso decía, bueno, la transformación que se ha planteado la iglesia a través de todos estos documentos que han surgido de este proceso, ¿verdad? Es apenas como la guía de orientación, ¿verdad? De lo que realmente se persigue, ¿verdad? Con el concilio. Y en algunos puntos, decía él, se ha tocado apenas de manera incipiente, en otros no se ha desarrollado de ninguna manera tan fuerte que para podamos palpar, digamos, los laicos, ¿verdad? En la iglesia, incluso a nivel ya interno, ¿verdad? No se logra vislumbrar tampoco una aplicación realmente de fondo de lo que el concilio pretendió, ¿verdad? Pero sí, quizás para ser un poco más actualizado, me gustaría también explorar de conformidad a lo que el Papa Francisco ha desarrollado también, porque me parece que él tiene en particular muy claro, ¿verdad? Lo que en realidad se perseguía o se persigue más bien con el concilio.
El primero realmente es más de historia teológica, ¿no? Exacto, exacto, sí, Eso sí. siempre tiene el problema de que, por ejemplo, de Karl Rahner hay bastante gente que ha escrito, ¿no? Sí, 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 Entonces, cantidad. el segundo sí tiene, que es muy pertinente porque son cosas que están pasando ahora. Ujú. Incluso aquí mismo tú puedes, aparte del método de la teología, historia teológica, que es obligada porque si se va a ver el Concilio Vaticano II como tal, ¿no? Sí, No exacto, hay, o sea, en la parte del marco histórico, ahí va a haber exacto, sí. Todo lo que profundidad. está también documentado del concilio, el origen, Leer la la Carrana, constitución. claro, esto hay que hacer siempre un resumen. La parte de las encíclicas están, están ahora. Ahora, Sí, ¿qué tiene esto de importante? Que hay una relación entre ambos. Entonces, incluso se puede aplicar el método comparativo. ok. O sea, vamos, si tú escoges el segundo, parece que evidentemente es más, es más, eh, Actual. más actual, o sea, más pertinente. Sí, Y la pertinencia de la investigación siempre es una de las cosas importantes porque eso le da originalidad y las cosas que tú hagas, no es que no hay gente que seguro han escrito y están tocando el tema, pero es un tema actual, o sea, que da el espacio a que, a que tú trabajes desde tu perspectiva individual, ¿no? sí, Eso claro. de por sí ya te abre el camino, ¿no? Para hacer la investigación. Y por supuesto, es toda una investigación que sí es puramente teológica, aunque eso sí, y no hay, o sea, no hay manera de decir no, que no se haga. ¿No? Y te digo, y para el marco teórico, con las cosas de Carranes, pero bueno, Carranes, tú sabes que escribió hace bastante tiempo, bueno, tú mismo lo pones ahí. Sí, claro, claro. Habría que de todas maneras, aunque empiece a analizar, no sé si después tomas nota, toma eso, esto se está grabando. Y Sí, después sí, yo, ahorita ya casi estoy entrando a casa ahorita. perfecto. Pues si no, No, y claro, me interesa porque de hecho, gracias a Dios que se está grabando. sí, Ujú. Sí, esto ¿sabe qué me siempre es, pasó? Te comento que me pasó de que con bueno, donde escribí sobre el autor, ¿verdad? Sobre Karl Rahner, recibimos los comentarios del maestro, que es el padre Félix Serrano. ah, Y, y bueno, lo estábamos viendo en las tendencias teológicas contemporáneas. No hubo, y aquí quizás también la bondad de estar recibiendo las clases con usted, la orientación, porque resulta que en el tema él nos pidió con base a esos elementos, ¿verdad? O como a ese checklist, ¿verdad? Que escogiéramos, la instrucción del trabajo era que escogiéramos un autor de las tendencias teológicas que habíamos estudiado. Entonces, yo escogí la del concilio, la de la teología del Concilio Vaticano II, y con base a eso, pues guiándome prácticamente con los elementos que le había dicho, pero uno de los comentarios, pues evidentemente, gracias a Dios, pues obtuve una nota, digamos, tal vez la pude mejorar un poco, no me quedé como muy encantada, pero él me decía de que no se había utilizado la metodología científica para escribirlo, pero realmente yo comprendí y quizás ahí es un tema de metodología, ¿no? Porque les en aquel y a ustedes les habían dado las partes que lleva un artículo científico. pues es que con él no lo estudiamos, ¿verdad? Realmente la Pues guía o si él lo pide, debía haber dado por lo menos un mínimo técnico. Que lleva sí, esto, para que lo pongan, porque un artículo exacto. de ese tipo realmente más, eso es lo que se llama hoy, por lo menos teóricamente, lo más cercano. Ujú. Le dicen, no le dicen artículo científico,
es científico realmente, ¿no? Pero le dicen artículo de revisión. Y lo que Ahora, pasa es que también habíamos tenido en la clase anterior, ¿verdad? En la materia anterior habíamos estado con el padre Chopin y con el padre Chopin tuvimos el taller de producción teológica. Nos había tocado desarrollar también un X tema, ¿verdad? Y en principio también nos habíamos quedado con el método, ¿verdad? Elaborando, por ejemplo, el planteamiento, luego los antecedentes históricos. Hablábamos de una hipótesis dependiendo de cómo lo planteáramos, ¿verdad? Y después resultó y nos dijo él de que era un artículo, ¿verdad? Y que no necesariamente iba a llevar, se iba a revertir de todas esas formalidades con la metodología. Pero nos quedamos quizás con eso, no sé si a los demás compañeros cómo les habrá ido, ¿verdad? Porque yo lo planteé, de hecho yo lo trabajé, el producto final, o sea, de la investigación, la hice, prácticamente lo planteé como un artículo, evidentemente no llevaba, ¿verdad? Todos estos elementos de planteamiento del problema, sí se lograba dentro de la lectura identificar, por ejemplo, cuál era el planteamiento de la problemática o de lo pero que... no lo pusiste. Ese es el No problema, lo ¿no? puse así, no lo enuncié de No esa lo manera. enunciaste, ¿sí? Es que eso hay que Sí. enunciarlo, Karen. Si uno no lo enuncia, enseguida Mm, el lector lo primero que te va a decir es eso. Es igual que los proyectos de investigación. Si tú no pones los enunciados del proyecto de investigación, aunque tú lo tengas, pero está ahí. Sí, sí, sí. pero no, no, te dicen que no. Entonces, Sí, entonces ahí me pasó eso, ¿verdad? Sí, de ahí pues el contenido me dijo que de hecho bueno, eso te sirve de todas maneras de experiencia. sí, sí, claro, ¿Sabes no, qué? me queda claro, pues de eso se aprende y Exactamente. de eso lo tomo como un reto también. Sí, porque bueno, ya la próxima vez no te va, eso no te va a pasar, ¿no? Exactamente. Realmente, fíjate, puramente en un artículo, el planteamiento del problema se pone en la introducción. O sea, la introducción va al planteamiento. Bueno, primero el artículo va a un resumen, pero el resumen se Sí, hace cuando se termina el artículo, en, en sí, castellano y en inglés, con las palabras clave. Después ok, la introducción va el, es realmente más que todo el planteamiento del problema, pero empezando con la importancia y, y por supuesto la pertinencia del tema. Después de ahí se pasa a el marco teórico, o sea, los marcos de referencia teórico, conceptual e histórico, que ok, son ya lo que es. Si tú estuvieras haciendo de esto un artículo, yo creería que lo podrías hasta mejorar. Estás haciendo esto un artículo, ahí mismo sacas las cosas que tienen que ver con K-Runner y buscas entonces eh, en el Google académico, pones Concilio Vaticano II, ahí te van a salir seguro artículos. Entonces, que te salgan libros, sí, lo más seguro que te salgan artículos, busca los más recientes y sacas información de esos autores, los pones también la información y las citas. Si hay informaciones encontradas, mejor todavía. O sea, informaciones que se oponen. Porque puedes poner esas informaciones, pero después tú dices, por supuesto, pero bueno, yo me voy a guiar de acuerdo a Carranel y a fulano de tal, yo me voy a guiar en este camino, ¿no? O sea, ok, valorando qué cosa fue el Concilio Vaticano II. La otra parte de un artículo son los resultados. Los resultados es la información que tú obtuviste por revisión bibliográfica, que hay muchos artículos de revisión bibliográfica, o por que entrevistaste. Tú me dices a mí de este tema, y yo de primera y pata voy a entrevistar al padre Chopin. Sí, pero ok, rápido. Si se pudiera entrevistar a algún prelado de la iglesia, seguramente sería importante también, en el sentido de por tenerlo, pero estoy supuesto, seguro sí. que desde el punto de vista teórico y analítico, de lo que te va a analizar, eh, Chopin tiene ahí un bagaje importante. Incluso cuando tú ves que en la bibliografía puede ser que te aparezcan eh, autores, te parece algún autor salvadoreño, pero si no te aparece pero te aparece un autor por lo menos, mexicano, y tú puedes contactar a esa persona y proponerle una entrevista por, así, por un
como mismo estoy yo ahora dando la clase, un programa Sí. Google Meet, sería Virtual. Sí, sería mejor por Zoom, porque Zoom se puede grabar y Meet no se puede grabar. Bueno, o se puede grabar, pero tienes que pagar, o sea, ya no es gratis. Pero con uno que tú tengas, donde ok. tú le grabes, ya de las posibilidades que sí, y termina el artículo con la conclusión y la referencia, por supuesto. Ese artículo tienes que citar en APA 7, que es la última versión 7, y poner las referencias que son de esas mismas personas que tú citas. O sea, solamente son referencias bibliográficas. No se le pone ni bibliográfica, se pone referencia. Ya no se pone bibliografía. O sea, si hay alguien que no está citado, tú no lo vas a poner. Solamente te ponen referencia a las personas que tú Ok. citaste. Ese es el formato de un artículo científico. Ni más ni menos. Excelente. Y lo más importante, Ok. ahora, sí poniéndole el epígrafe, ¿no? Sí, sí. Introducción, resumen, y el resumen, aunque sea al final, ¿no? Pero cuando ya tú lo entregas, te aparece al principio, ¿no? Los resultados, perdón, resultados y análisis de resultados, antes de conclusión. Cuando tú analizas los resultados, ¿por qué? ¿Cuál es el análisis principal que tú vas a hacer? Vas a hacer una comparación entre lo que tú obtuviste, una revisión bibliográfica de una cantidad de personas, porque entrevistaste a quien te dio una información, y lo vas a comparar con el marco teórico, o sea, los resultados, ¿qué te dijo el marco teórico? Carranes dijo esto, fulanito de tal dijo esto, menganito, entonces tú vas a compararlo y vas a llegar en ese análisis, los resultados que nosotros tenemos en la información avalan lo que dijo Carranes relacionado con esto. Esto que dijo fulano, esto lo contradice, no lo valida. ¿Por qué? Porque los resultados están... O sea, es un análisis general, ¿no? Porque tú estás analizando ese resultado, pero de ahí parte para hacer conclusiones que sí tienen que ser bien precisas, tuyas solamente. Cuando te digo tuya es que en una conclusión nunca se cita a nadie. O sea, la conclusión es tal cosa y tal cosa. Como si es una, pero o a lo mejor grande, seguro, pero puesto por ti solamente, sin citar. Eso es lo principal. Eso es puramente original del autor. En este caso tuyo o el que lo haga. ¿Me entendiste, Karen? Igual que por ahí sale. De todas maneras, te digo, lo importante es que tienes la información. Lo que hay ese mismo artículo que te lo señalaron, organizarlo, que no te lo estoy diciendo. Eh, incluso podrías arreglarlo, fíjate, y arreglado mandármelo. Y yo podría incluso, como yo manejo dos revistas, la revista de la Universidad Luterana es obligado que haya dos artículos mínimos que tienen que ser de teología. Si tienes Ok. algo ahí y lo arreglas en este formato, y tú puedes mandar, yo te hago los señalamientos y a lo mejor se puede hasta publicar. Fíjate la posibilidad que Ah, siempre existe a mí. Muchas veces me cuesta trabajo. sí. Tengo muchos artículos, pero me cuesta. Ahorita me quedé, doctor, no le escuché lo último que me estaba diciendo. Me quedé cuando me estaba explicando de la conclusión. De ahí lo perdí hasta ahorita. No sé qué Sí, me no, estaba lo que te diciendo. había dicho que la conclusión viene del análisis. Tú pones los resultados, analiza los resultados. Esa parte lo viste, lo del análisis de los resultados, ¿o no? Sí, 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 en el artículo que escribí. Ajá. Análisis de Sí, resultados y de ahí sí, salgan las y de hecho conclusiones él que son pedía originales. exacto. Sí, de ahí hacía como un proceso de reflexión que vendría a ser el análisis, así lo requería Exactamente, él dentro de los exactamente. puntos. Exacto. Lo que pasa es que lo único que fue que no lo pusiste. Pero con estas ideas, dale una revisión Ok, y, y si me lo pasa, yo con gusto te hago los señalamientos. Mira, busca esto, busca esto, busca esto. A lo mejor te digo de verdad, se puede publicar. ok, Igual Briseida, si tiene algo, ya yo tengo, ya esta revista de este semestre ya sale, pero la revista del otro semestre ya estaría ya prácticamente, o sea, sería un artículo. Te digo que muchas veces me cuesta un gran trabajo conseguir artículos de temas teológicos. No se lo dice a Chopin, Chopin tiene mucho trabajo igual, no tiene tiempo.
Y Cierto. es terrible, ¿no? Sí, ¿no? Los compromisos que él tiene como padre y como maestro, eso crea mucho trabajo, realmente. Sí, sí, cierto. Entonces, Ok, yo voy a escoge, hacer eso escoge y lo, ese, el ok. segundo. Y aparte Sí, de esto, porque ese artículo te sirve a ti para buscar información, está buscando información y está, ¿cómo decirte? Como consolidando un tema, consolidando un trabajo que sí, yo le veo realmente una perspectiva importante. Creo que si trabajas en eso, es posible que eso pueda llegar a hacerse tesis. Tenga pasa tesis y que con eso puedas terminar el sí, doctorado. doctorado, sí. No, de hecho yo se lo comentaba de que me había encantado cuando estudiamos, ¿verdad? La teología del Concilio Vaticano II, porque en sí mismo también es un proceso de transformación, la necesidad también o la respuesta contemporánea que en aquel momento había visualizado también. Bueno, inició también con el Papa San Juan XXIII, ¿no? Y él pues también tuvo esa bondad de adelantarse y de decir, bueno, independientemente de todo el proceso, estuve leyendo también mucho todo el tema histórico, cómo había nacido y cómo es que se llegó a formar, ¿no? O a conformar todo el proceso, todo lo que significó el proceso interno también para la iglesia, las dificultades y todo, incluso también contado desde el punto de vista de Ranner, ¿no? Entonces, en sí, para mí, lo vi como algo en lo que al final yo soy católica, me interesaba también, ¿verdad? Sobre todo porque Ranner también era católico, ¿verdad? Y lo empecé como a estudiar, ¿verdad? A ver también cuál había sido su posición, qué era lo que él también había logrado advertir, incluso también en algún momento lo fue objetado, nadie creía que él iba a estar como uno de los teólogos asesores del concilio, logró sobrellevar esto, inclusive hasta Konrad Adenauer aparece ahí también un tema en que él intervino y luego fue como apoyándole y resultó que el Papa lo llama, ¿verdad? Y él ya forma parte Adenauer, también de todo. canciller de Alemania. Sí, 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 el Sí, canciller. recuerdo. En Sí, o la, sea, es todo una historia, me gustó mucho y luego también profundizarlo a través de Ranner, ¿no? Entonces, sé que a la fecha, ¿verdad? Por lo mismo también, y ahí viene la participación de la iglesia actual, ¿verdad? Con el Papa Francisco, de analizar también el punto de vista de él y de cómo es su perspectiva. Y me llama la atención que a pesar de que es un documento, ¿verdad? Que nació, imagínense, ya 60, ¿verdad? Años, ¿verdad? ¿Cómo es? Y el Papa lo decía también en una de sus recientes reflexiones, que sigue siendo tan actual y por eso confirmo también lo que Ranner, ¿verdad? Escribió, ese discurso de la clausura que se dio, que ese fue el que yo estudié y sobre el cual monté el escrito, ¿verdad? El ejercicio, el cierre, ¿verdad? Que él había dado y él por eso le puso ahí el concilio, ¿verdad? Un nuevo comienzo. Realmente él decía, bueno, de aquí a que se cumplan o que se dé ejecución a todos estos documentos, ¿verdad? Que han nacido, ese es el reto, decía, ese es el reto que en realidad no solamente la iglesia, sino todos los que conformamos la iglesia debemos de partir bajo esa perspectiva, ¿no? Y se confirma, pues, porque fue un nuevo comienzo, que a la luz incluso, que se puede hacer un análisis, mire, ¿qué pasó con esta encíclica? ¿Qué pasó con este documento? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Cómo se ha avanzado? O si realmente ha estado estático, porque en lo que más se notó el cambio fue en el tema de la liturgia, ¿verdad? Que cambió y vinieron aquellos, ya no era en latín, ya estaba de frente el sacerdote, ya todos esos ritos también que se fueron modificando y que ya están incorporados, ¿no? De una u otra manera, pero incluso el tema en el concilio va hasta por la misma formación de los sacerdotes, ¿verdad? Fue tan amplio que sí merece la pena, ¿verdad? De que obviamente la aspiración fuera que realmente se cumpliera, ¿verdad? Y sobre todo con el tema del mundo de hoy, ¿verdad? Entonces, ha cambiado también sustancialmente a 60 años de que fue, pero en algunas partes pues sigue siendo tan vigente. tienes información cara, o sea, no, primero tienes eso cuando uno va a investigar, uno se enamora del tema.
totalmente eso me ha Si no hay un pasado. amor hacia el tema, no hagas esa investigación o hazla porque a lo mejor te obligaron a hacerla, pero no va a salir como uno quiera, como uno quiere, ¿no? Pero tú tienes eso que quieres hacer. O sea, eso es un avance y yo noto que tiene o sea, un bagaje, conoce del tema. Entonces, más razón, yo realmente creo que, por lo menos en este momento, te aconsejaría que fueras por ahí y Ok. si quieres dejáramos con haz el artículo. O sea, arregla Sí, el sí, sí. artículo. O si quieres, Sí. mándamelo así. Yo primero te lo reviso y te digo, mira, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Ok. Ok. Vas Ok. avanzando y Sí, vas sí, sí. buscando información, porque a mí lo que me ha pedido el padre Chopin es eso mismo. Dice, Ok. me dice, mira, cualquiera ahí que te pida la ayuda, dásela. Yo, lógicamente, con gusto, ¿no? Muchas gracias. Lo que, No, y ha sido valiosísimo. Créame que por lo menos ahorita y recibí los comentarios. En cuanto al contenido, me dice el padre Serrano, está excelente, está muy bueno, está actualizado, cumple, hiciste lo que tenías que hacer, investigaste conforme elegiste al autor, el tema de la tendencia, la desarrollaste, tema histórico, ahí está, pero tenías que agregarle esto, pero en realidad fue el tema de metodología, lo que me llena es que al final en cuanto al contenido sí le logré captar y también, fue más problema de forma. exacto, gracias a Dios que sí fue un tema de forma, pero me quedé con eso porque sí, me había demandado, obviamente, pues este tipo de, escribir realmente no es una tarea fácil, más cuando usted tiene la presión de hacerlo, ¿verdad? De manera pues responsable y no ir a hacer ningún copy page, no hacer ningún tema que no mereciera, pues, ¿verdad? Fíjate, copiar y pegar en los marcos teóricos, consultar, ahí se copia y se pega. Sí, ahí sí, Lo que pasa es que hay que citar. Eso es lo que no eso, puede fallar. Todo lo que se copia y se pega uno tiene que citar porque no es de uno. exacto, sí, Tiene que citarlo porque si no, sí, si no lo citas estás plagiando, ¿no? exactamente, sí, Pero totalmente. los marcos teóricos son, pero vaya, el marco de 95% de un marco teórico es, tú estás buscando lo que escribieron otras personas. ¿Qué es lo que es tuyo? Fíjate, todavía incluso los resultados, cuando son estudios bibliográficos, en los resultados hay también cosas que tú vas a sacar de esos resultados, pues estás estudiando una bibliografía y vas a citarlo, ¿no? ¿Qué es lo que sí Sí, es o cuando de usted uno? confirma o Cuando tú haces desvirtúa. el análisis de esos análisis de resultados son tuyos, son tus palabras. Yo Exacto, considero esto, he visto esto, puedo comparar, todo eso, esas palabras enlazantes que caben. Y las conclusiones son totalmente originales del autor. O sea, tú vas a poner, yo concluyo esto y esto, ¿no? ¿Y por qué? Porque el análisis de resultados te dice que tú puedes concluir en eso. Que el análisis de resultados y las conclusiones tienen están concatenados totalmente. Las conclusiones salen de ese análisis de resultados, de eso que casi también muchas veces se ha llamado, yo lo que les he dicho a ustedes creo, el análisis del discurso, ¿no? Que yo lo tenía por ahí, pero que tiene más que ver realmente, más que con un proyecto de investigación, tiene que ver con un artículo, tiene que ver con el informe final, ¿no? Y a pesar de que yo le he tocado mucho, a ustedes muchas cosas del informe final, lógicamente, ¿para qué? Es que uno no puede tocar una cosa y dejarlo sin lo otro, que exacto. tú tienes una relación directa, incluso el marco, todos estos marcos teóricos, conceptuales, históricos, que uno busca en para ponerlo en el proyecto de investigación, esos mismos marcos después están igual, similares en el informe final. Lo único en el informe final tú lo enriqueces, ¿no? Pero Exacto. eso, incluso las partes son iguales. Si tú lo tomas, la parte metodológica, eso dice que tú vas a emplear esta metodología en el proyecto de investigación. Ah, ¿qué es lo que cambia? Que a lo mejor después no fue exactamente esa metodología y hubo cambios. O sea, tú ahí haces los cambios, pero si, incluso si la parte metodológica la hiciste como se propuso, porque hubo la posibilidad de hacerlo, lógicamente esa parte metodológica va a ir igual. O sea, lo vas a poner exactamente igual. Que eso es lo bueno que tiene también el proyecto, cuando un proyecto se hace, que sea un proyecto bien fuerte, bien hecho, ¿no? Porque estás adelantando parte del informe final. Y casi que en el informe final lo que entonces hay que analizar son las partes que tienen que ver con
los resultados, o sea, la aplicación ya de los instrumentos para buscar la información, que eso es lo que arroja el resultado, el análisis que tú vas a hacer del resultado y las conclusiones, recomendaciones, después arreglar la bibliografía, etc. Pero relacionado realmente, por eso es tan importante un marco, un proyecto de investigación que sea bueno. ¿Okay? Ok, ok. Sí, yo le voy a compartir el escrito, ¿verdad? El ejercicio. Y ahí espero entonces su apoyo, Perfecto. pero sí, me Excelente. encantaría entonces por desarrollar Sí. la segunda y ahí sobre eso también ¿Qué, ampliar. qué título? Eso te pidió título el padre Serrano, te pidió título, le pusiste un título. Sí, le puse, recuerdo, creo que algo relacionado con el concilio. Bueno, nos pidió nada más identificar, ¿verdad? Qué tendencia o qué teología íbamos a desarrollar. Entonces, yo le había puesto teología del Concilio Vaticano II. Creo que le puse a la luz de Karl Rahner, ¿verdad? Creo, algo así. Tendría que revisarlo nuevamente porque lo estuve también ensayando, cómo iba a ser incluso algunos subtítulos. De hecho, como le digo, mi referente fue en el último ejercicio que habíamos hecho con el padre Chopin, porque él nos había ya hecho algunas observaciones, incluso de carácter de forma, ¿verdad? Sí. Entonces, prácticamente sobre el que yo me basé fue el del padre Chopin, y que ya de último, gracias a Dios, pues con una buenísima nota, creo que todos al final él nos apoyó y nos hizo sentir en confianza para poder afinar, ¿no? Todo lo que el tema metodológico y nos hizo esa retroalimentación y al final nosotros pudimos montar el escrito, ¿no? ¿Verdad? El artículo. Finalmente, sobre esa base fue que yo me fui para desarrollar esto. Entonces, el contenido estaba muy bueno, como le digo, pero el tema de la forma, pues creo que también no hubo mucha claridad. Creo con el padre Serrano era apenas fue 5 días seguidos, de 5 a 8, fue bien denso el contenido porque nos dio, porque nos explicó la mayoría de teologías. Él había hecho una selección también, ¿verdad? Y bien fuerte, ¿verdad? En cuanto al tema de todo lo que estuvimos viendo. Entonces, al final se habló bien poquito, ¿verdad? De los temas, perdón, de la metodología a desarrollar, de lo que él pretendía, sino que nos dio como la línea base. ¿Qué es lo que yo quiero? Bueno, quiero que desarrollen ustedes un trabajo de investigación de la tendencia o de la teología, perdón, de la teología que a ustedes les ha llamado más la atención en este ejercicio. Y luego de esa teología, ¿cuál de todos los autores, verdad, que han estado inmersos en esa teología o que la han desarrollado, sobre la luz de eso van a desarrollar cuál es la tendencia, perdón, cuál es la teología aplicada por el autor, cuáles son las ideas centrales y también cuál es la reflexión o el aporte que ellos realizaron a esta teología? Entonces, me fui, primero anduve viendo cuál era el tema, ¿verdad? Que cuál de las teologías iba a desarrollar, me definí por la del concilio. Y ya estando ahí, pues habían varios también autores, ¿no? Pero Rahner también lo hemos estudiado, ya venimos ahí caminando un poquito con Rahner, entonces ya me ubicaba mejor. Lo empecé a estudiar, ¿verdad? Y posterior al estudio, ¿verdad? A determinar es una obra, sí se convirtió en obra porque lo editaron de esa manera, ¿verdad? Los artículos, el discurso dio en la clausura del Concilio Vaticano II, que trascendió tanto, ¿verdad? Por las reflexiones que él realizaba ahí, que él lo ha pasado por, creo que lleva 16 ediciones, ¿verdad? En una cantidad enorme también de traducciones, porque sigue, como le digo, y él le llamó a ese último discurso, perdón, al discurso de clausura del concilio, que lo llevaron, perdón, que él lo hizo, em, en, al final, ¿verdad? De duración, pero sí fue bien profundo y a raíz de eso fue que yo lo tomé y él lo denominó así, concilio, ¿verdad? El concilio, un nuevo comienzo. Y ahí empecé a Bien, desarrollarlo. no, súper bien, realmente. Tienes ahí para trabajar, realmente. Claro. Sí, Fíjate que sí, aquí me había mandado otro compañero, me había mandado también, pero no se ha conectado, José Sarabia.
A ver si después Ah, se conecta y comentamos. Él me mandó un proyecto, tiene algunos señalamientos y lo bueno siempre es compartirlo, pero vamos a ver si sí, después se conecta. Estoy dejando de sí, presentar esto ok, y voy a presentar lo que tiene que ver con puramente el proyecto, ¿no? O sea, esto es como ok, casi que un resumen. Yo le he puesto una matriz de congruencia, la construcción de la matriz de congruencia en el proyecto de investigación. Entonces ok. vamos a verlo así, de todas maneras queda también grabado. Se puede subir el aula virtual después. Yo de todas maneras la grabación te la mando igual a tu correo, Carl, para que tú la tengas. Sí, por No puedes favor. acceder al aula virtual, entonces yo te la mando a tu correo, no hay problema con eso, ¿no? Pero más que todo para que quede grabado. Matriz de congruencia, incluso había puesto aquí yo una especie de definición. Consiste en presentar y resumir en forma adecuada, general y sucinta los elementos básicos del proyecto de investigación, la cual mide, evalúa, presenta una visión panorámica, elabora al inicio del proceso. Si solo formulamos variables no tiene utilidad, tenemos que integrarla directamente al objetivo y al problema, pues la integración o sistematización de ellos es la base de la investigación. Conclusión, la matriz de consistencia posibilita el análisis e interpretación de la operatividad teórica del proyecto de investigación. Esta matriz, que a veces se utiliza, a veces no, yo a veces incluso por el tiempo, la matriz de congruencia eh, tiene un valor yo creo importante sobre todo para cuando incluso se discute un anteproyecto, y es el caso de la, de la Don Bosco y del doctorado y la maestría. Primero hay un anteproyecto y Exacto. después hay un proyecto. Entonces, esta matriz de congruencia es súper importante para ese anteproyecto. O sea, te lleva a hacer ese anteproyecto y los prácticamente con los señalamientos que sean después, corregir esos señalamientos, ya está mismo ahí, ya está el proyecto de investigación. Entonces yo siempre creo que es importante hacerla. Es hacer algo así como un ejercicio. Un ejercicio, por supuesto, que no es fácil porque muchas veces se necesita tener experiencia, tiempo. Entonces, no es que estos son ejercicios de ponerlo, por ejemplo, como si fuera un examen o algo de eso, porque de repente eso sería bien complejo, ¿no? Sino como ejercicio ya de los y las estudiantes. O sea, que lo hagan como ejercicio porque les lleva la práctica, ¿no? Pueden hacer del tema mismo que investigar, incluso lo pueden hacer de otro tema que se conozca como práctica, que los ayuda en ese sentido. Entonces, lo he puesto aquí en pasos. Ok, Lo he doctor. puesto pasos 1, 2 y 3. Sirven para establecer el fondo de la investigación, o sea, qué es lo que se va a investigar como tal, ¿no? Entonces, cuando uno dice qué es lo que se va a investigar, ¿cuál es el paso primero? ¿Cuál es el título? Un título tentativo, como ese mismo CAR que se, eh, hemos visto. Tú Sí, sí, tienes sí. un título, como tal, tentativamente, este es mi título, ¿no? Y uno lo detalla, aquí yo lo pongo con claridad, precisión del contenido de la investigación, indicando la relación de las variables. Si tú ves el, el título ya de por sí tiene dos variables importantes. Por una parte, Concilio Vaticano II, y por Sí. otra parte, las encíclicas de Francisco I. Está bien claro en el título, ¿verdad? Como una manera de ir, de que vayamos precisando. Y eso eh, te ayuda, ¿no? Yo realmente creo que incluso Por supuesto. es que normalmente hago esto con esa idea, ¿no? Cuando se propone una investigación, vamos a estudiar sobre tal cosa, pero uno tiene que buscar un tema ya para saber qué es como tal lo que se investiga. Y este es el ejercicio que normalmente yo hago. Me guío por esto para que salga un producto. Incluso ya cuando uno lo practica varias veces, el producto sale bastante rápido.
cosa que también es importante porque siempre tenemos poco tiempo, ¿no? Poco tiempo. Sí, claro. Ya de trabajo muchas veces terrible, otras cosas que hacer, familia, hijos y todas esas cosas que, que, que no son pocas, ¿no? Y que son parte de la vida. Entonces nosotros tenemos que sacar espacios Sí. para hacer estas cosas. Como tenemos que sacar esos espacios, tenemos que contar con mecanismos de este tipo para optimizar el tiempo. Esa sería la palabra así clara, ¿no? Ese es el primero. Vamos a especificar el tema. Y que en ese tema, o sea, ese título, al final título, tema, ya sabemos que yo realmente lo diferencio, pero aquí en El Salvador normalmente el título y tema es lo mismo, o sea, se hace un título. Es un tema que como tal siempre arroja esa variable, como el caso del tema que estábamos viendo. Y el segundo es precisar el problema que vamos a investigar. De eso mismo, yo pongo aquí, es necesario detallar o precisar el problema materia de investigación. Problema materia, podría ir un slash en el medio, puesto que es el punto de partida de todo proceso investigativo. Debemos recordar que el problema es diferente a la formulación del problema, por supuesto, porque el problema, la formulación del problema es el enunciado como tal. Cuando uno formula el enunciado, está haciendo la pregunta o las preguntas, que pueden tener una respuesta tentativa en eso que llamamos hipótesis, ¿no? Por lo tanto, el problema como tal es, por ejemplo, vamos a ir con el ejemplo de Karen, que está viendo una relación de Concilio Vaticano II con las encíclicas de Francisco I. Entonces uno, en ese problema, que se va a investigar, eso es lo que pone. Vamos a hacer una investigación relacionada a la importancia que tuvo Concilio Vaticano II en la historia de la Iglesia Católica, porque en ese momento histórico, trascendió esto. Todo eso es hipotético, por supuesto, pero más o menos dando la idea de qué es lo que debía haber en ese problema como tal, ¿no? Se está enunciando. Eso, por supuesto, como está, ya partimos de esa variable que pusimos en el tema, que tiene que ver específicamente con las encíclicas de Francisco I, como están las encíclicas, ahí es donde vamos a terminar y vamos a ver la relación de este Concilio Vaticano con las encíclicas de Juan Pablo II que tienen que ver directamente con él, como son tal, tal y tal. Ahí se pone. Eso es así, bien claro, ¿no? Y ahí cierra el problema. Claro, la formulación del problema como tal es la interrogante. ¿Qué nos vamos a preguntar de eso? ¿No? Que no es menor, porque cuando vamos a preguntar algo, o sea, cuando vamos a formular el problema, o cuando vamos a enunciar el problema, o los problemas, o un problema general que incluiría también problemas específicos, eso nos da como la mitad del corazón de una investigación, porque eso, no, además, ya de por sí nos está dando marcos de temporales y espaciales, porque una investigación tiene que tener marcos temporales y espaciales, si no, nunca terminamos. O sea, esto es lo que yo voy a investigar, es hasta aquí, ¿no? Si no, ya, bueno, cuando aparezcan otras informaciones, otros vendrán después o uno mismo hará otra investigación, pero eso está relacionado, fíjense. Entonces, esa tercera parte, este espacio de la formulación o el enunciado como tal, se debe redactar la formulación del problema mediante interrogante, quiere decir como forma de pregunta. Es necesario señalar la formulación del problema general y la formulación de los problemas específicos. Yo lo pongo así porque realmente creo que para una tesis de posgrado, yo creería que incluso sea de maestría o doctorado, pero el doctorado sería obligado. Fíjense, es mi opinión. La semana pasada estuve con el doctor Chopin igual en una, se los comento porque es importante, en una, Sí. una discusión de
un anteproyecto de investigación, un anteproyecto de tesis. Y ese señalamiento aparece. Es que no es oculto, es que normalmente ocurre. Hay un formulado, un problema general que tenía, valga la redundancia, problemas, o vamos a decir que tenía algunas dificultades, porque estaba denso, complejo, una formulación de un problema general que incluía 3 problemas dentro de uno, y todos estaban divididos por signo de interrogación, cosa que desde el punto de vista de, yo diría, de la redacción es terrible, porque cuando hacemos eso, nosotros mismos, es como si nos pusiéramos la soga al cuello, nos va a costar después que un lector, que el propio asesor entienda qué es lo que nosotros queremos. Entonces, y después habían puesto algo así como preguntas de investigación, que era el desglose de ese mismo problema. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Que no debe ser así, ¿no? Nosotros debemos plantear un problema general, una pregunta, y a la vez, después, las preguntas específicas que desglosan ese problema. Y vamos a continuar con el ejemplo, por supuesto. Okay. Podría ser cuáles o cuál, yo diría cuáles, cuál ha sido la incidencia del Vaticano II en las encíclicas de el Papa Francisco I, o las encíclicas tal y tal, porque hay muchas encíclicas, ¿no? Ahí sí hay que definir espacialmente cuáles son las encíclicas. Puede ser en una solamente, fíjense. Podría ser en varias. A lo mejor en varias, haría que la tesis sería demasiado extensa, y a lo mejor habría que poner, porque si uno pusiera en las encíclicas, podría aparecer así en la formulación del problema de manera general. Sí. Cuando se vaya esto a dividir ya en los enunciados específicos, en esas preguntas específicas, ya habría entonces que señalar cuáles eran las encíclicas, ¿no? Valorar cómo influyó la encíclica tal, cómo se analiza la encíclica más cuál, cómo se, si son 2, 3, si se pusiera de manera general, se especificaría en cada una. Y por supuesto, casi siempre cuando son varias, podría ser el caso de este mismo ejemplo, la última pregunta, una pregunta casi que es obligada, y que bueno que es una pregunta obligada, porque cuando uno tiene una pregunta obligada, tiene una pregunta más, sería cuál es la relación de todas estas encíclicas, o cuál es la incidencia que han tenido todas estas encíclicas en la aplicación del Concilio de Vaticano II en la actualidad, el momento actual que vive la Iglesia Católica. Poniendo, Okay. si estás apuntando ahí, pues sería, sí, sí. son cosas, a lo mejor no lo había ni visto antes, pero como estamos analizando el tema, es como me viene, ¿no?, a la mente, claro, esto habría que revisarlo, por supuesto, ¿no? Pero sería una forma bien. Entonces, ¿y por qué incluso es importante este formato de un enunciado general y los enunciados específicos? Porque cuando se pasa al paso 4, la redacción de los objetivos, fíjense, los objetivos siempre va a haber un objetivo general y objetivos específicos. ¿De dónde salen esos objetivos? De esos mismos enunciados, esas mismas formulaciones del problema, esas mismas preguntas. El problema general se convierte en un problema, perdón, el enunciado general, la pregunta principal de la investigación se va a convertir en el objetivo general. Y los otros enunciados específicos se van a convertir a la vez en objetivos específicos de la investigación, con el simple cambio que le quitamos las interrogantes y empezamos con un verbo en infinitivo, que por supuesto no puede ser cualquier verbo en infinitivo, tiene que ser con el verbo de lo que nosotros estamos buscando, porque no es lo mismo determinar, señalar, que valorar, ¿no? Ni es lo mismo que comparar. El verbo en infinitivo como tal hace
que las acciones que nosotros vamos a tomar después en la investigación sean otras. Por lo tanto, es importante. Pero el cambio como tal es sencillo. Lo que hay que buscar después es cuál es el verbo en infinitivo que va a comenzar ese objetivo, que todos los objetivos empiezan con un verbo en infinitivo, que es el más adecuado para la investigación que estamos haciendo. Y por supuesto, como lógico, porque todo esto es, todas las investigaciones parten de una lógica investigativa, ni más ni menos. Determinamos cuáles son las variables. Es más fácil determinar las variables si nosotros utilizáramos hipótesis, porque las hipótesis de por sí están formadas puramente por variables, pero igual los enunciados también están formados por variables. Esas variables, esa determinación, que normalmente en una investigación, en el informe final de investigación, cuando se va a hacer la investigación, digamos, no se piden en un proyecto, no te dicen cuáles son las variables y no poner las variables, eso no lo piden en un proyecto de investigación, pero uno debe sacar las variables investigativas de ese enunciado cuando no se va a utilizar hipótesis, cuando se utiliza hipótesis, o sea, ya uno tiene, porque ha estudiado la información, porque ha hecho 3 artículos, por lo que sea, ¿no? Que tiene información adelantada y tiene una posible respuesta a esas preguntas, uno pone la hipótesis. Claro, cuando pone la hipótesis es más fácil determinar las variables que tenemos son estas. Y esas son las variables que hay que validar o invalidar, o validar, pero que pueden ser a lo mejor invalidadas en el transcurso de la investigación. Ahora, normalmente, cada vez es más raro en El Salvador, a no ser que sea una investigación puramente cuantitativa, que no es el caso, o una investigación cualitativa, que son las investigaciones, digamos, puramente inductivas, son inductivas más que cuantitativas, aunque según el término de Sampieri, eso es lo que se utiliza ahora en El Salvador, ahí sí hay que utilizar la hipótesis, obligado, y hay que ir a mostrar esa hipótesis. Pero en el caso de metodología, cuando las investigaciones son mayoritariamente cualitativas o cuantitativas, o sea, mixtas, pero la parte cualitativa tiene valor fundamental, mayor peso, porque se va a hacer revisión bibliográfica, porque se va a buscar, se va a entrevistar a esos actores clave. Yo le decía a Karen, bueno, Juan Carlos se ha incorporado con nosotros, como yo le decía, sí. Entrevista a Chopin, a ver qué dice. Por una entrevista a Chopin, Chopin después te dice, mira, puedes entrevistar también a fulano, puedes también entrevistar a Mexicano. Y ahora me viene a la mente como manera de honra realmente. Hace poco murió el padre Coto. El padre Coto era un hombre, un estudioso de todos esos temas. Si hubiese estado vivo, entrevistarlo hubiese sido fantástico, pero bueno, desgraciadamente sí, ya no está con nosotros. Está en la gloria. Entonces, a él le hubiese sido, pero yo estoy seguro que no pueden ser los únicos, tienen que haber otra gente que han estudiado el tema. Y como igual le dije a Karen, es muy posible, utilizando estos mismos, la tecnología, que haya gente que fuera de El Salvador, pero que accedan a que los entrevistos, a lo mejor acceden a que se le mande un cuestionario de preguntas y responder. Son formas, ¿no?, de buscar la información y de superar obstáculos para tener un resultado. Ambas yo las he hecho. Casi siempre esto influye mucho, a veces la amistad, gente que conoce a otra persona y le dice ayúdalo. Es así, ¿no? O sea que esos son problemas de las relaciones humanas. Sí. Que haya tenido la suerte, a veces uno no tiene la suerte y la investigación queda en un análisis solamente bibliográfico. Lo cierto es que siempre hay que hacer el esfuerzo. Cuando uno mismo se limita, bueno, es que me va a costar trabajo, ya uno mismo se dijo que no, eso no tiene sentido. Hay que probar. Como yo siempre digo, vamos a probar. Y siempre cuando hay el interés de hacerlo, alguien aparece, te responde el cuestionario o acepta que tú lo entregues. Siempre. Entonces hagamos, ¿no? Pero ahí se determinan las variables, lógicamente las variables súper importantes, porque, por supuesto,
Las variables están formadas por indicadores. En caso de investigaciones cualitativas, esos indicadores se van a validar o no con información que es verbal. Como una entrevista y la persona está hablando contigo. Yo creo que no por esto, por aquello, el otro te dijo lo mismo, el otro, a lo mejor 10 dijeron lo mismo, uno dijo que no, pero dio argumentos importantes, uno lo pone en ese resultado, ¿no? Pero normalmente las investigaciones cualitativas no son cuantificadas, o sea, los indicadores no son cuantificables desde el punto de vista numérico, ni porcentual, ¿no? Podrían haber investigaciones, igual, y un compañero igual que está haciendo su idea, es una idea donde puede pasar un cuestionario, y cuando se pasa un cuestionario, yo siempre busco una información bien, yo diría, numérica, se puede cuantificar cuánta gente te dicen esto, cuánta gente te dicen que sí, cuánta gente dice que no, cuánta gente te dice que no saben, cuánta gente te dice que no le gusta. Eso se cuantifica numéricamente, ¿no? Eso, cuando hay indicadores de ese tipo, lo señalo aquí, por supuesto. Ahora, no quiere decir que eso sea totalmente obligado, necesario, y más en el tema de investigaciones sociales, a las cuales yo siempre, sociales o de humanidades, como se dice, que para mí también son investigaciones sociales, como el caso de teología, ¿no? Donde lo que vamos es, más que todo, a buscar información que es una información verbal o está escrita y uno lo va a sacar para validar esos indicadores, lo cual, siguiendo la misma lógica, se sacaron las variables y de las variables se sacan los indicadores, ¿no? ¿Cuál es el indicador relacionado a Concilio Vaticano II? Esa es la variable, ¿no? ¿Cuál es el indicador? Eso es lo que uno tiene que pensar. Por supuesto, el indicador está de acuerdo a si lo que estamos haciendo, las principales variables son relación del Concilio Vaticano II con la encíclica de Juan Pablo, perdón, la encíclica de Francisco I, tenemos que buscar cuáles son los indicadores que nos van a dar esa información. O sea, los indicadores son así, a priori, y después me siente, aparezcan mucho más, pero ¿cuáles serían los indicadores? Relevancia. Más relevantes son qué incidencia tienen en el desarrollo actual, y sería el indicador es incidencia, entre paréntesis, en el desarrollo actual de la Iglesia Católica, que pueden ser incidencias, por supuesto, negativas, incluso positivas, pero pueden haber incidencias negativas, se podría poner como indicador. Y eso me viene a mí a la mente así, cuando se va a ver el tema de las cíclicas de Francisco I, igual los indicadores están relacionados, primero que todo, a la relación que tienen ambos. El primer indicador es la relación entre una variable y la otra. Ese sería el primer indicador, ¿no? Sí. En el concilio se dijo esto y en la encíclica se repite esto porque no se ha hecho, porque está medianamente hecho, o porque se ha negado y hay una oposición a que eso se haga. ¿Fíjese? Cuando ya sale de una relación de ese tipo, una oposición a algo, es una información relevante. ¿Eh? Es una información que puede traer consigo incluso una conclusión. ¿Eh? Por eso es tan importante tener eso en cuenta y por eso es importante desmenuzarlo. Porque si uno no lo desmenuza, después le va a costar más trabajo, ¿no? Por eso estos son ejercicios que uno debe hacer como práctica, como experiencia, ¿no? Y no dejarlo ni siquiera a usar de la mente, no, es que yo sé que usa eso, no. Sí, cualquiera se equivoca o cualquiera comete una omisión, que es lo que normalmente más ocurre cuando no se hace esto. Se omite algo, entonces después te aparece, cuando estás recogiendo, te aparece, uy, esto no lo tuve en cuenta, no lo tuviste en cuenta porque lo omitiste, porque es posible que lo hayas hecho incluso y lo omitas, es la posibilidad. Pero lo que sí es terrible es que no lo hagas y después veas que quedó la omisión. Bueno, así sería, habría que uno mismo ser crítico, ¿no? Y señalar, pues,
culpa es mía porque tenía que haberlo hecho, ¿no? Seguimos pasando. Paso 7. Sí. Vamos a definir las preguntas que van a responder esos indicadores. Fíjense, como esto es pura lógica investigativa, ¿no? Yo le decía a ustedes, yo creo que sí, pero es verdad que de estos temas yo hablo en tantos lugares que a veces a veces me dicen, no ha dicho nada, doctor. Escuche, es que lo dije en otro lugar. Las preguntas van a responder esos objetivos. ¿Por qué? Porque los objetivos, ¿de dónde salieron? Los objetivos salieron de los enunciados, o sea, del enunciado del problema, o del enunciado del problema y la hipótesis, ¿no? Como de ahí salieron esos objetivos, y de esos objetivos usted sacó las variables y los indicadores. Por eso es que le es fácil a usted entonces ver cuáles son las preguntas que van a responder eso. Ella lo tiene ahí, cuáles son los indicadores. Entonces, hace las preguntas, pero las preguntas, yo siempre igual digo, para el caso de posgrado, deben ser los cuestionarios de preguntas, de entrevistas, deben ser estructurados totalmente. Cuando digo una estructura lógica, una estructura del 1 al 20, del 1 al 30, al que sea, las preguntas, pero 1, 2, 3, 4, así, en orden, y que el orden sea que la 1, la 2, es un ejemplo hipotético, 5 están respondiendo de este objetivo, porque respondiendo a ese objetivo responde al indicador tal y al indicador tal. De las 5 a las 10 responde este objetivo que incluye los indicadores tal y tal. Si se hace incluso a nivel de indicadores, o sea, de los objetivos, esos mismos, uno saca los indicadores, parece que el objetivo y el enunciado es prácticamente lo mismo, ¿no? Lo único que es, uno está en forma de pregunta, el enunciado, y el objetivo está puesto con un verbo infinitivo empezando. De esos indicadores ahí mismo saca la pregunta, ¿no? Y ahí la pone en el orden para responder primero estos, después estos y después aquellos. No mezclado, porque si uno lo mezcla y aquí responde, en la 15 responde que es la misma pregunta, o que la pregunta que está relacionada a la 7, ¿verdad? Esto no tiene, eso es lo que nos crea es un trastorno realmente, y vamos a perder una cantidad de tiempo después por organizar esa información. Incluso nos podemos equivocar o omitir, y ya está, hay una respuesta y a lo mejor no nos podemos dar cuenta o no nos damos cuenta totalmente de que tenemos la respuesta de ese indicador. O sea, por eso los cuestionarios tienen que ser estructurados totalmente. Del 1 a la pregunta que llegue. Pues tú, ¿no? Hay que ser también medidos en eso, porque ya sabemos, se va a entrevistar a una persona, si uno sabe que si le hace 50 preguntas, la persona se va a cansar y la persona después te va a responder cualquier cosa. O sea, tienen que ser bien precisos, ¿no? Ese cuestionario de preguntas, esa guía de preguntas, yo siempre creo que no debe pasarse de 20 preguntas. No debe, porque si no, en las últimas preguntas te están respondiendo cualquier cosa porque la persona lo que quiere es salir de ti porque se quiere ir, porque está cansada, porque le duele un ojo, por lo que sea. Entonces, bien cuidadoso con eso, ¿no? Por supuesto, cuando se definen las preguntas, estos pasos 7 y 8 son dos pasos que están extremadamente conectados. Podría ser incluso uno y otro. Podría ser el paso 8, el 7, y el 7 podría ser el 8. Especificación de las técnicas e instrumentos de investigación, porque ya uno tiene que tenerlo especificado. Voy a hacer un cuestionario de preguntas, porque voy a hacer un cuestionario, porque lo que va a hacer es un cuestionario y no es una entrevista, es un cuestionario puro. Es un cuestionario que o se va a pasar a un grupo, o se va a mandar por el correo, o se le va a mandar a correos específicos que se tienen para que te lo respondan, o que vas a hablar primero con una persona y le vas a decir, te mandé el cuestionario, por favor, ayúdame y responde, el que sea. Pero ya uno tiene la técnica. Por supuesto, cuando uno va a especificar técnica e instrumentos, igual hay que tener en cuenta. Yo lo veo como algo, como el ABC de una investigación. Si uno va a hacer una entrevista, lleva también una guía de observación.
Eso debe ser obligado. No es una guía de observación para ver cómo se comporta ese entrevistado. Cuando un entrevistado te pasa la mano por el pelo, está sudando, no te quiere responder, ¿qué respuesta te está dando? ¿Hasta dónde son válidas esas respuestas? ¿O hasta dónde de verdad tú puedes utilizar esa respuesta como resultado de la investigación? Que a veces eso lo determina una guía de observación, ¿no? Después, esa persona que tú entrevistaste a 5, 6, y esa persona tiene las preguntas, son totalmente contrarias a los demás. Y uno dice, ¿por qué? Entonces, aparece en esa guía de observación esas dificultades que fueron observadas. Entonces, desde mi punto de vista, cuando eso ocurre, yo, ese entrevistado, sí, aparece entre los entrevistados, pero tomo su información bajo consideraciones de este tipo. O incluso la información no la tomo. Esa persona estaba bajo, se sentía mal, lo que fuera. Y sus respuestas incluso no, están totalmente contrarias a las otras respuestas que se dieron. Entonces, más razón para llevar una guía de observación. Por eso le digo entre los instrumentos. Por supuesto, los instrumentos a veces tienen que ver con tiempo, con los recursos, con todo. Puede tener esos instrumentos, esas técnicas de recogida de información tienen que ver con todo eso. Eso no hay, yo creería que no hay, o sea, no hay que dudarlo. A veces, si es posible, eh, hacer un grupo focal y ese grupo focal llega a las 5 personas que usted va a entrevistar, lógicamente por un problema de tiempo, entrevistó a las 5, teniendo incluso en cuenta las desventajas que eso puede tener. Porque cuando usted entrevista a 5 personas a la misma vez, no es lo mismo que entrevistar a la 1. Usted entrevista a 5 personas, hay una influencia mutua entre ellos, por lo menos a lo mejor una persona está influenciando en las respuestas de otros o de otras. Ese es el hándicap principal que tiene un grupo focal. Entonces pueden decir cosas influenciadas por la respuesta que están dando el del lado o el del frente. Se hace una entrevista a una persona individual, esa persona está respondiendo por él. Lo que uno tiene que lograr es esa empatía, ese approach con esa persona para que esa persona te responda lo que tú quieres y de la mejor manera. Pero, repito, todo esto, condiciones que a veces nos obliga. Nosotros quisiéramos hacer todas las entrevistas personales, ¿no? Como dice hoy, así entre comillas, presenciales. Pero si la persona no puede, ¿no? Dice, no, bueno, pero bueno, vamos a hacerlo mejor por la computadora. Si era así, bueno, no tiene más remedio que hacerlo, ¿no? Que hace falta. Te hace falta la información y te hace falta entrevistar a esa persona. A esa persona incluso le puede hacer una guía de observación también. Esa persona está a la imagen de la guía, está hablando contigo. Como yo estoy hablando con ustedes. ¿No? Ustedes me están viendo a mí. Entrevistando a la persona, usted está viendo a esa persona. ¿Qué es lo que hace? Está apurado. ¿Qué te dijo? Oye, dice, mira, tengo 15 minutos. En primer lugar, una persona te dice, tengo 15 minutos nada más, tengo media hora. Sabes que las preguntas que tienes que hacer tienen que, para cumplir esa guía de entrevista, tiene que ser bien rápido y ser preciso. Incluso tendrías que no dejar que esa persona se extienda en la respuesta, porque se acaba la media hora, a lo mejor le preguntaste nada más que la mitad de las preguntas que tú tenías en mente preguntar, y lo demás se te va a quedar entonces ahí prácticamente bueno, ¿no? Entonces, por eso, ¿qué instrumento vamos a utilizar? Hay que, claro, ¿no? En el proyecto de investigación es obligado a decir, no, yo voy a hacer, el instrumento que voy a utilizar son este y este. Así, ¿no? Pero después sabiendo a priori de que a lo mejor después en la teoría, que después en la práctica, no puede ocurrir. Incluso tú puedes entrevistar a la persona que tú tengas la mejor relación. Que a lo mejor esa persona ese día no la pudiste entrevistar porque tuvo que salir de urgencia, se sintió mal de urgencia, tuvo un familiar, una urgencia con un familiar y no lo pudiste entrevistar. O sea que no es necesariamente la relación que se tenga, puede incluso eso afectar la entrevista.
pero de todas maneras se pone, ¿no? Que yo creo que es lo principal, que se ponga. Ya uno en la idea, a ver qué es lo que voy a hacer, voy a hacer. Definición de la fuente de información, por supuesto, sobre todo esto que está directamente relacionado a la muestra, pero cuando hablamos de fuente de información, a mí normalmente lo que me viene a la mente es esos actores o esos informantes claves, esas personas que nosotros queremos entrevistar. El caso de una lista. ¿Quiénes van a ser? Y ya. Y a partir de ese, y por supuesto, ¿y por qué no? Porque ha escrito este libro, porque conoce tal cosa, porque tiene este puesto relevante en tal lugar, son los por qué. Uno va a entrevistar a esos actores, claro, pero hace una listita, ¿no? Fulano, incluso tenerlo así, eh, da la posibilidad de que después ya uno se organice para lograr entrevistar a esas personas. Por supuesto, si es una muestra más amplia, usted va a entrevistar, va a hacer un cuestionario, porque esa es la diferencia principal entre un cuestionario y una entrevista. Una entrevista es a fuente de información, autores clave, informantes clave específicos, usted los escogió por esas características que usted interpretó que son las importantes, que son algo subjetivo, por supuesto. Y lo otro es una muestra que es representativa de un universo tal. Va a pasar una muestra, no sé, va a pasar en un, poner un ejemplo que tenga que ver en colegio católico. Ese colegio católico, ¿cuántas personas tiene? ¿Cuántos estudiantes, cuántos maestros y cuántos estudiantes tiene? Tantos ustedes y tantos maestros. Tiene que una muestra que sea representativa de la cantidad de estudiantes que hay ahí y la cantidad de maestros que está ahí, que hay ahí. Y usted le va a pasar el cuestionario. Y seguramente, si ha obtenido el beneplácito para hacer esa investigación, ustedes lo van a sentar en un aula, en un auditorio y se le va a pasar el cuestionario para que lo responda. Un cuestionario casi siempre es mejor de todo como cuestionario, porque uno logra, como están las personas ahí sentadas, uno tiene la posibilidad de dar indicaciones, incluso lograr motivar a las personas que van a ser encuestadas para que te respondan la encuesta, para que se tomen su tiempo, para que piensen. No es lo mismo, por supuesto, hacer una encuesta y pasarlo por internet, usted no lo ve. La persona que te va a responder, no sé. Ahí tiene que haber un escrito importante, no puede ser grande, pero bien, de la importancia de esa investigación para que motivar a esa persona que no te ve y la responde. Porque si no, la persona lo que hace es que no la llena, la tira para el lado ya, y quedó. Entonces, esa definición de la fuente de información pasa por esto que les estoy señalando. Eso es, repito, haciendo grabado, Juan Carlos que llegó tarde, toma como está grabado, esto se va a subir en el aula virtual. Y los que no tienen acceso al aula virtual, me mandan su correo y eso lo pasa. Es lo que hemos llamado la construcción de la matriz de congruencia de un proyecto de investigación. ¿Qué es esto? Matriz de congruencia de un proyecto de investigación, ni más ni menos. Y yo les decía, ese día también había tenido que salir, que lo importante de esta matriz de coherencia es que no debe hacerlo siempre. Incluso es como una práctica. Si uno lo practica varias veces, hay un momento que se hace algo propio y nos va a ser más fácil a nosotros buscar la información que nosotros queremos y lograr la mejor aproximación que se pueda tener a un objeto de estudio determinado. Esta matriz, así mismo como está escrita, igual yo la voy a mandar, yo lo voy a subir en el aula virtual, pero si me lo mandan igual, yo la pongo en él. Se las mando a sus correos. No sé si tienen alguna duda sobre esto que hemos estado analizando hasta aquí. De mi parte, no, doctor. De hecho, gracias. Gracias por toda la orientación y de mi parte, pues le voy a compartir el artículo para
para ver cómo se puede ir como haciendo ya el ejercicio. Muchas gracias por todo. Excelente, no hay de qué. Eh, un gusto hacerlo. Juan Carlos, Sí, doctor, buenas tardes. Juan Carlos, tú sí tienes, tú sí es tú eres el que yo sí estoy obligado a evaluar, ¿verdad? Sí, Ah, entonces, fíjate, en el aula virtual yo voy a poner no una matriz, que toda una matriz de coherencia, esto porque sería un gran problema para ti. No te costaría, esto es una cosa repito, esto es de práctica, ¿no? Hacerlo muchas veces. Aunque yo lo voy a poner para que te sirva. Yo voy a poner, ¿cómo no? yo voy a poner en el aula virtual, Juan Carlos, ya esto es para ti específicamente, porque tú eres el que yo tengo que evaluar. Yo voy a poner para que tú pongas tema, o sea, el tema, investigación, problema, o sea, las cosas más esenciales. No te voy a pedir mucho, esenciales para que tú lo subas y yo preferiría que fuera la idea que tú tienes de la investigación que vas a hacer, o sea, las ideas iniciales. Claro. ¿Por qué? Por supuesto, no es más fácil porque yo te hago los señalamientos, esos señalamientos te van a servir a ti para, pues, seguir avanzando con la investigación. Pero eso te lo voy a poner ahí. Yo lo voy a subir, bueno, mañana es día maestro, no voy a tener tiempo, pero lo voy a poner el día jueves, lo más temprano posible. Lo voy a poner para que Excelente. ya cuando tú accedas, lo pones ahí, o sea, vas a ver qué es lo que te voy a pedir. Eso, tus ideas las vas a trasladar de acuerdo a todo lo que hemos visto, a la información que está en el aula virtual, la vas a trasladar a un documento y me lo vas a subir en PDF Muy bien. para que no se desconfigure, porque el Word siempre se desconfigura y es un gran problema, ¿no? Lo subas en Ah, PDF y que quede ahí. ¿Ok? Esa es la muy idea bien. para que no se me fuera, Juan Carlos. De todas maneras, no hay problema. Ya sé que yo me imagino que viste lo que puse de la bibliografía de la semana pasada que no pudiste asistir, que fue por lo que me dijiste, el problema que tuviste. Eso no es problema, eso no tiene nada que ver con la evaluación. La evaluación es los días que has estado aquí y sobre todo eh, responda ahí. ¿Ok? ¿Cómo no? Muchísimas gracias, doctor. Excelente. Yo tengo, a ver, y qué bueno que estás, José Salvador. Profesor, José, ¿cómo andamos? muy bien, gracias a Dios. Fíjate que tengo aquí lo que me mandaste, Ujú, ¿no? sí, Yo quería revisarlo, pero compartirlo con todos los compañeros, pero por supuesto tengo que tener tu beneplácito. Si tú me dices que sí lo pongo y vamos viendo los puntos. Si no, correcto. si no lo hago de manera individual contigo después, es como, no sé, problema de Sí, ética, ¿no? Pues no vaya a ser que a lo mejor tú no quieras que se vea, eso es de cada cual. ¿Okay? está muy bien. Yo te digo con antelación que me parece que está bien. Lo que te voy a hacer son señalamientos muy precisos, por supuesto, para que terminen mejor. Esa es la idea. Muy bien, me parece muy bien. Perfecto, lo voy a compartir. A ver si no me equivoqué, y es este. Ah, aquí lo tenemos. Se le puso proyecto, pero realmente esto, recuérdese que primero se lleva el anteproyecto, se aprueba, entonces después ya se ve el proyecto. Claro, cuando se aprueba el anteproyecto, el proyecto es solamente la incorporación del señalamiento que se le hicieron. Y ya está aprobado, ¿no? Pero de todas maneras se lo digo a ustedes para que ustedes lo sepan, ¿no? Título de la investigación que le ha puesto José, la necesidad de un ministerio multigeneracional en el sínodo luterano de Carolina del Sur. Este título, por supuesto, sale del tema de investigación. La falta de un ministerio multigeneracional y la falta de sostenibilidad financiera impiden el desarrollo de los ministerios latinos del sínodo luterano de Carolina del Sur. Yo le dije a José que a mí me parecía que este tema de investigación realmente era prácticamente una hipótesis.
Y yo creería que José podría trabajar en ese sentido, porque nos está dando una información por adelantado. O sea, ahí falta un ministerio que agrupe a todas las generaciones. Hay un problema de sostenibilidad financiera y eso está influyendo en el desarrollo de los diferentes ministerios, o sea, los diferentes ministros que hacen su labor en el Sínodo Luterano de Carolina del Sur. O sea, estamos viendo una, en este caso así, visto así, una hipótesis que tiene una variable dependiente, que es, en este caso la variable dependiente es el desarrollo de los ministerios latinos en el Sínodo Luterano de Carolina del Sur, y dos variables independientes que están influyendo sobre ella. En este caso, la falta de un ministerio multigeneracional y la falta de sostenibilidad financiera. Yo creería, no sé, que lo que voy a poner aquí, actualidad e importancia del tema, por supuesto, eso a mí me pareció muy marco de referencia teórico. El problema, bueno, lo pusiste a sí mismo como problema, qué bien. Fíjate que esa parte de, entonces lo que vamos a hacer, José, yo te lo voy a mandar, pero aquí lo adelantamos para que, por supuesto, los compañeros lo vean. Vamos a dejar el tema y vamos a dejar solamente el título. Para pasar, para no confundirnos, el problema científico, cómo la falta de un ministerio de edad está, esa relación, problema y hipótesis está, a mí me parece excelente. Vamos a ver después los objetivos, pero primero quería decirte, recuerda que, y se lo digo a todos los compañeros que están aquí conectados y compañeras, que todos los marcos de referencia teórico, conceptual, histórico, claro, eso hay que desarrollarlo más, pero en este caso los dos conceptos que pusiste y sus dos definiciones, multigeneracional, qué cosa es, y sostenibilidad financiera, eso hay que citarlo. Yo le decía antes que tú te incorporaras a Karen que todas las cosas, en estos marcos teóricos, conceptual, históricos, la mayoría de las cosas son citadas porque son cosas que nosotros tomamos de la bibliografía y lo ponemos. Entonces hay que citarlo. Hay que darle crédito a el que lo escribió para que no Lo había dejado así porque estaba buscando la manera de buscar a algún, porque esta definición es la única que pude encontrar en internet, porque libro, por ejemplo, que define el término multigeneracional en el sentido que refiero, ¿sí? Y estaba buscando la forma de cómo pude encontrar algo que me muestre un poco más sobre este término. Y no lo encontraste. Solo el concepto de internet. Bueno, pero en el concepto de internet donde lo encontraste, lo citas. Sí, Yo creería que sostenibilidad financiera, sí deben haber. sí, de ese sí. Bueno, esto es un tema, estos temas económicos en este mundo neoliberal es algo realmente a veces aplastante. ¿Qué te aconsejaría en el tema este de sostenibilidad financiera? O sea, que busquen más de una definición. Un grupo a lo mejor de teóricos piensa que la sostenibilidad financiera parte de indicadores o variables que son tales, y otro grupo, a lo mejor otra escuela incluso de economía, parte de que los indicadores y variables que demuestran la sostenibilidad financiera son, y los ponga y los cite. Y después, ya cuando tú mires cuál es el que más pega, cuál es el más relacionado con el tema de investigación que tú estás haciendo, que es esas dos variables que están afectando el sínodo luterano de Carolina del Sur. Entonces, ahí sí tú vas a plantear esta definición, esta otra definición, pero yo, la definición, el investigador, yo, uno no dice yo, en este caso no dice
pero se va, sí. Eso es lo que va adelante, es lo que hace. Lo que se usa normalmente en los términos de redacción de una de las investigaciones. Se toma como guía en la investigación que estamos haciendo de tal escuela. De una de las dos, o una de las tres, no sé, las que tú busques que tú hiciste. ¿Entendiste eso, José? Sé que a José se le cayó el... Sí, Ah, ¿me escucha, José? Es que no te... Eso es súper importante. Y aparte, eso es bueno. Cuando hay más de una definición de un concepto, eso enriquece el marco teórico, conceptual, porque tú estás señalando, o sea, tú buscaste en la bibliografía y hay una escuela dice esto, la otra escuela dice esto, pero tú tomaste esto, como en el caso de teología, por ejemplo, puede haber la teología tal dice tal cosa, la teología tal dice, pero uno escoge una, pero la que nos guía en nuestra investigación es esta, para que los lectores sepan cuál es la que te está guiando, aunque tú conoces cuáles son las que se han referido al tema. En este caso estamos hablando de sostenibilidad financiera. ¿No? Y no te preguntes, ¿por qué? Un lector, eso es una gran costumbre, por eso yo les cuento mi experiencia para que no les pase, o para que les pase menos, o para que estén preparados. Un lector lo que hace, está hablando de sostenibilidad financiera, ¿y quién? No, es la Escuela de Economía de Chicago. Ah, ¿y por qué no mencionó la Escuela de Economía de Viena, por ejemplo? ¿Seguro? ¿Cómo es que se elimina ese, digamos, entre comillas, problema? Citando esas escuelas. Estas escuelas dicen esto, esta otra escuela dice otra. Ah, o sea, el lector sabe de que tú conoces cuáles son las escuelas que están relacionadas a, en este caso, esa o esa definición de ese concepto que estamos hablando, sostenibilidad financiera. Eso no te puede señalar nada. Tú las mencionaste, pero tú te estás guiando por eso. Él podría decirte, ah, no, mira, pero bueno, pero esa no, es otra. Entonces, lógicamente, como tú leíste la información, tú tienes tus argumentos, tú vas a defender tus argumentos, porque uno tiene que defender sus argumentos, ¿no? Bueno, como es un anteproyecto, si te convencen, tú cambias. Pero no es necesario, no es obligado que te convenzan tus argumentos, y si tú defiendes tus argumentos con la capacidad suficiente, o sea, es el que tú vas a tomar. ¿Ok? ¿Se entendió, José? tengo una pregunta, profesor, porque, por Adelante, ejemplo, dime. estuve trabajando en mi pretesis para la UCA y estaba definiendo el término de martirio. Ajá. Por ejemplo, el doctor Chopin tiene su perspectiva del martirio, pero, por ejemplo, yo sobrino el término mismo, pero lo hace muy contrastado al eso, él denomina eso el martirio jesuánico. Y mi asesor en estos procesos de investigación, en esta parte es decidirse por un solo concepto y darle ese sentido del concepto al marco correcto es. Yo, eso es un caso bien, yo diría hasta bien salvadoreño, ¿no? Que lo he oído en otras veces anteriores. Tú tienes que poner cuáles son. Yo, sobrino dice esto, ¿no? Y Juan Chopin dice esto. Ahora, tú tienes que escoger uno. O tienes que escoger una parte de uno y una parte de otro. Pero tú sí tienes que dejar constancia de cuál es el que te está guiando teóricamente en tu investigación, porque para eso está el marco teórico. El marco teórico, esos marcos referenciales te guían en la investigación. Pero tú tienes que dejar claro cuál es el que te está guiando, porque si no, si tú no dices eso, el lector, o que esté en público, que te puede hacer una pregunta, se pone, pero por fin, ¿quién es? ¿O es sobrino? ¿Es un sobrino? ¿O es el padre de Juan Chopin? Eso uno tiene que dejarlo claro y argumentarlo de por qué es que tú escoges eso. A veces, en estos casos se vuelve incluso problemático, denso, ¿no?
Pero yo siempre he creído, por ejemplo, he estado en muchos trabajos que tienen que ver con el tema de la definición de Estado. Y yo realmente siempre he creído que ¿cuál es el Estado? Bueno, yo creo que el Estado hay que verlo a partir de, yo lo veo desde el punto de vista del marxismo. Está usado por Engels, por Gramsci y por Althusser. Son mis guías teóricos para analizar el Estado. ¿Parece la única definición de concepto de Estado que hay? Por supuesto que no. Hay infinidad de ellos. Conceptos del Estado liberal, que es posiblemente círculos académicos, sobre todo estadounidenses, occidentales, es el que normalmente más se maneja. Entonces, tú tienes que decir eso también. Hay este concepto también, que lo han usado fulano, mengano. Pero yo me guío, o sea, teóricamente el que nos está guiando a nosotros es este. Como si a lo mejor es que la persona que lo diga, él lo está guiando el concepto de Estado dado por la escuela liberal. Puede ser el concepto de Estado que dio la escuela de Viena, puede ser de algún paradigma estadounidense, podría ser, pero uno lo especifica. Tú tienes que ponerte bien de acuerdo con eso. No sé, eso es un problema, por supuesto, porque en este mundo hay investigativos siempre y la definición hay olas. Hay una primera ola y después hay otra ola y otra. Siempre hay alguien después, ¿no? Sobrino es más del pasado. Chopin es más del presente. Las definiciones de los conceptos son estáticas, ¿no? Las definiciones cambian, como decía Hugo Zimmermann. Los conceptos están ahí. Lo que cambia son las definiciones. ¿De acuerdo a qué? A los conceptos históricos, ¿no? Entonces yo cuando hablo del Estado, yo digo Engels, Gramsci, Althusser, y podría seguir, ¿no? Porque el concepto de Estado, por ejemplo, que tiene hoy, los llamados, esa nueva ola de los nuevos marxistas, o el neomarxismo es otro, bien diferente. ¿Dónde están los representantes? CISEC y otros más que hablan de ese tema de una manera diferente. ¿Sí? Si tienes que tener argumentos de esos autores, argumentos teóricos para tú defender tu posición, eso es lo que tú tienes que ver. No te podría decir escoge uno o escoge otro porque realmente no soy especialista del tema. Si tú me dijeras a mí a priori, yo escogería a Chopin porque bueno, porque es que a Chopin yo lo conozco y he hablado con él del tema muchas más veces, pero no quiere decir que con eso yo tenga por la razón, el 100% de la razón, porque que no puede ser que argumentos, y siempre hay muchos argumentos, lo que pasa es que hay argumentos que priman un día y argumentos que priman otro día. Y esos son temas realmente, que me acaba de decir, son temas escabrosos. Son temas escabrosos, sobre todo en los temas de la teología, yo diría, que más se maneja en El Salvador. Incluso creería en la teología salvadoreña. Yo creo que la Iglesia Católica tiene hay una teología salvadoreña que viene desde Acuría, Martín Baró, Don Sobrino y otros que lo siguen desarrollando. Yo personalmente creo, pero igual yo no soy un teólogo, imagínese usted, yo doy una opinión de ese tipo y es una opinión a veces bien arriesgada. No sé si respondo a tu pregunta, José. Correcto, muchas gracias, profesor. Perfecto. Entonces aquí, iba a decir, José, en los objetivos, ¿no? Podrían haber más, pero yo pusiera este primero, como objetivo general, y estos dos que tú pusiste aquí, que es posible que haya más. Estoy casi seguro que van a haber más, como
como objetivos específicos. Te hago esa propuesta. No quiere decir que hay investigaciones, lo digo a José, se lo digo a todos los que estamos aquí. Hay investigaciones que no tienen un objetivo general. Fíjense, o sea, todos los objetivos son generales y son específicos a la misma vez. Pueden haber 3, 4. Es posible. Investigación, todo es posible. Está determinado por el objeto de estudio. Pero lo que normalmente más ocurre es que haya un objetivo general y mínimamente 2 objetivos específicos, como nos ha puesto ahí José. Yo creería investigar cómo la falta de un ministerio multigeneracional y la falta de sostenibilidad financiera está evitando el desarrollo y apertura del Ministerio Latino en el Sínodo Luterano de Carolina del Sur. Si hay 3 variables, hay 3 objetivos. Bien. Son razones por las cuales las nuevas generaciones no acuden y abandonan los ministerios latinos. De cuáles factores impiden la implementación de mecanismos de sustentabilidad en los ministerios latinos. Yo, así a priori, José, pondría, pero no lo voy a poner, por supuesto, voy a dejar que tú lo pongas, ¿no? Que tú pienses. Un objetivo relacionado a el propio Sínodo Luterano de Carolina del Sur. Puede ser describir el sínodo, porque tú pones eso ahí, y yo mismo, no sé, ¿no? Cualquier lector que viene y dice el sínodo luterano de Carolina del Sur, sí, es luterano, pero en Carolina del Sur, y es importante. O sea, ahí vamos, va otro objetivo. A priori, puede ser valorar la importancia del sínodo luterano en Carolina del Sur, describir el sínodo luterano de Carolina del Sur, no sé. Pero ahí va uno. Uno mínimo, podría haber más de uno. Fíjate, creería yo. Pero bueno, igual, como yo no sé de ese sínodo, igual. Lo que sí sé que mirando el objetivo general, ahí hay de los objetivos específicos, que son los que están desmenuzando esos objetivos generales, falta uno, mínimamente. Tenlo en cuenta, elabóralo, ¿no? Y después igual, que como le dije a Karen, que me va a mandar el trabajo que ha hecho, un artículo para yo revisárselo, igual me lo manda y yo hago mis observaciones y mis apuntes para que después, por supuesto, tú tomes la decisión final. ¿Está bien, José? Aquí falta, José, hay que importante ponerlo. Uno lo mira así y como, claro, esto, por supuesto, esto es ¿cómo decirte? Esto es un ejercicio, ¿no? Importante porque para que te ayude. Bibliografía. Creo que la bibliografía está abajo. Tiene que estar más. Porque no la... había puesto esto, había un cronograma de trabajo, que bien, el cronograma de trabajo siempre tiene que haber. Y nada, eso es lo que verdad, que ahora me recordé. ¿Cuál es el tema con la bibliografía? Y una propuesta de estructura antes, por supuesto, ¿no? Tú haces una propuesta como propuesta. Una propuesta de estructura que, en el caso de un anteproyecto, igual que el proyecto de investigación, eso después en el transcurso de la investigación, la propuesta de estructura cambia. Yo muchas veces he tenido siempre dudas de que uno haga una propuesta de estructura pero realmente también cuando uno tiene información de un tema, o sea, tiene esa información adelantada porque conoce el objeto de estudio o porque vive donde está el objeto de estudio, por todo eso, uno más o menos tiene en la mente, una idea y puede estructurar una propuesta de estructura. Pero una propuesta de estructura que siempre va a ser preliminar. O sea, teniendo en cuenta que después la propia investigación es la que va a determinar cuál es la estructura final en la que va a quedar el trabajo. Y en el tema de la bibliografía, yo, a un proyecto de investigación, si te digo, tú llegas, a lo mejor tienes más, pero 4 bibliografías es muy poco. Eso hay que buscar bibliografía.
hay que buscar bibliografía, incluso esta bibliografía, identidad latina, inmigración, experiencia, exploración, retos, iglesias latinas, está bien, ¿no? Pero por ejemplo, ahí tú tienes que citar bibliografía que tienen que estar relacionadas con el tema de la sostenibilidad económica. Hay que citar, porque está dentro de, empieza el título. Tú para definir eso, hay bibliografía que hay que poner. Y no debe ser una. Como vimos, que pueden haber varias escuelas que digan que la sostenibilidad económica puede ser de diferentes tipos. Puede haber varios, pueden tener varios indicadores, varias diferentes categorías, o indicadores, o variables, lo que sea. Entonces, eso nos obliga a que revisemos más un libro. Esa bibliografía, entonces hay que ponerla. Y como casi siempre en los temas de posgrado, siempre pide, bueno, y hay fuentes originales. ¿No? Pues tú tienes una ventaja, tú vas a entrevistar gente ahí, y eso es una ventaja. Tú vas a entrevistar gente ahí, y eso, ¿no? La información que tú vas a sacar de esas entrevistas que tú haces, de la guía de entrevistas que tú finalmente estructures. Pero yo te pregunto, ¿no hay información documental, yo diría documental como tal, así mismo, sobre el Sino en Carolina del Sur? Debe haber alguna, cómo se fundó, los primeros escritos que se hicieron. El día Sí hay, ¿no? envié un correo al administrador de Ministerios en el Sínodo, junto a un amigo que administra 2 ministerios de nuevos ministerios y sustentabilidad, ministerio de la ELCA, dándole sobre la información. Aún este día no me ha contestado, siempre se... Pero sí he solicitado la información en cuanto a esta bibliografía. Entonces me ayudó porque aquí en Estados Unidos utilizan un sistema para escoger la mejor bibliografía que sea más reciente, y especialmente bibliografía de universidades. Y estas bibliografías que puse aquí son los libros de Amazon el día de ayer para empezar a dar lectura para introducir del tema. Sí me tengo que introducir más en la parte financiera, como tú dices, área de la información que posiblemente reciba del Sínodo Luterano de Carolina. Está bien, vas por buen camino, entonces tienes la idea, ¿no? Por eso es importante ponerlo, o sea, no cuando ya llegues con el anteproyecto, ¿no? Porque si uno no puede poner el anteproyecto, crearía bibliografía, un anteproyecto de investigación, este nivel, hay que aparecerse por lo menos con una bibliografía, por lo menos con 30 entre libros, artículos científicos o fuentes documentales, hay que aparecerse por lo menos con 30. Ya les digo, y se los digo a todos los que están aquí, si no se lo van a señalar. Pero digo 30, no es que sea 30, ¿no? Puede ser que tenga 25, 24. Pero sobre esa cifra, porque eso lo miran. Digo así, de verdad. A ver cuánto tiene, nada más que 10 libros. Y entonces, cuando ven poco, empiezan a mirar uno por uno. Ay, ¿por qué no vio al otro? ¿Y por qué no vio a Menga? Una cosa que a veces es, que puede ser que se lo digo por experiencia, para que no les pase, porque eso es lo que yo reviso. Yo reviso eso para que alguien no venga igual que yo diga, nada más que tiene 10 libros, tiene 5 artículos y 5 libros. ¿Cómo es esto? Si aquí hay un método de tratar de aplastar para que no puedan decir le falta. Y porque evidentemente es que si no se utiliza sobre ese número, es porque falta. Realmente es algo también que es proporcional. Falta. ¿Ok? Ya José de todas maneras lo entendió, ¿no? Pero para todos los compañeros y las compañeras que están aquí, para que lo tengan bien en cuenta. ¿Ok?
voy a dejar de presentar. De todas maneras, te digo, José, me parece que es un tema muy pertinente. Muy pertinente. El sentido de multigeneracional, el sentido Nacional, de que el problema de la migración con latinos. Fíjate cuántas aristas tiene eso de investigar, cuántos problemas de xenofobia, problemas de aporofobia. Ustedes saben que muchas veces no es porque la persona sea latina, sino porque no tiene dinero, porque es pobre. Cuando el latino es millonario no hay ningún problema, todo el mundo aplaude. Está estudiando en la Universidad Don Bosco la maestría este año finaliza, y hace como 2 meses realizó una investigación de aquí de Carolina del Norte, y la cosa es que la generación actual de jóvenes que tiene 15, 17 años vive con una frustración porque, por ejemplo, ellos hablan inglés, entienden muy bien pero sus padres no hablan inglés y ellos tienen que solucionar todos los problemas de sus padres, pagar las cuentas del proceso porque sus padres no entienden nada. Entonces, hablando con el coordinador, nosotros tenemos este problema, es que muchos jóvenes están abandonando la iglesia, no se sienten apegados a la comunidad latina porque no, tiene la gente adulta, tenemos que buscar alternativas, cómo generar acciones para que esta nueva generación se pueda enlazar con la anterior, puedan seguir el rumbo de los ministerios. Hizo una investigación, pues evidentemente, en Sino Luterano Carolina del Sur, ¿no? O sea, es su parte teológica, pero una investigación social. Una investigación es un tema súper relevante. Lo que es un tema relevante, tu marco espacial, es que tú lo estás haciendo en el sínodo. Posiblemente de manera inductiva, eso que está ocurriendo ahí, está ocurriendo en todos los sínodos donde hay una mayoría latina, donde los grupos latinos van a tener ese problema. Una investigación social. Puede hacer la propuesta. Vamos a hacer un multigeneracional para que todo el mundo asista, para atraer otra vez a la iglesia luterana, a toda esa gente que está con problemas de desviados, se sienten mal, psicológico, económico, todo lo que aparezca, ¿no? Y tiene la otra parte, y económica, el problema que existen ahí desde el punto de vista económico, que hace que la gente no aporte o no ayude a que, digamos, crezca el sínodo luterano en Carolina del Sur. Son dos variables, sí, una variable que yo diría que es más religiosa, teológica, y la otra variable que es una variable que es puramente económica. Pero está bien, me parece. Muchas gracias. Exacto. ¿Alguien más, compañeros y compañeras? ¿Algo que se me puede haber quedado? Recuérdense que hoy es el último encuentro. Yo, Briseida, bueno, Juan Carlos ya le dije, Carlos sí hay que, tengo que hablarlo, pero Briseida, Karen, ya José, ya hablamos con José, igual. Les agradezco realmente su participación, haber estado aquí conmigo, haber compartido. Yo siempre digo que todos hayamos aprendido, porque aquí se aprende todos los días. Y cuenten conmigo para cualquier ayuda que les haga falta con estos temas de investigación, investigaciones que están haciendo. Yo con gusto, ustedes me las mandan, yo se las voy a revisar. Y les voy a dar, por supuesto, mis observaciones y recomendaciones. Les agradezco entonces, gracias. Y o nos vemos otro día por aquí, o nos vemos presencial, que ojalá finalmente algún día ocurra, porque realmente es terrible esta
yo realmente, no sé, extraño el tema, no sé, de socialización, para decirlo de alguna manera. ¿Okay? Gracias, repito, y entonces que sigan adelante. Mi recomendación es que no paren. Aquí no hay nadie que tenga un don para investigar, todo el mundo puede hacer una investigación, todo. Lo único que hay que aplicar esas mismas herramientas y aplicar las técnicas investigativas y lo van a lograr. Todo el mundo no puede. Que diga que no es porque él mismo se autolimita. No, no quiero, no puedo. Y ahí mismo muere. Siempre se puede. Lo que hay que tener la voluntad. Ustedes tienen las herramientas. Lo que falta es solamente hacerle la fuerza, jugar para lograrlo hacer. Y estoy seguro que ustedes lo van a lograr. Gracias entonces una vez más y que nos veamos pronto. Gracias, doctor. Muy amable. Igual. Gracias, doctor. Pasen muy buenas noches. Saludos. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches. Bendiciones. Igual.